Y he presentado una carta de puesta a disposición ante el señor presidente de la República, que ya lo tendrán ustedes en copia. En el campo de la batalla de la política hay que saber reconocer victorias y derrotas. Y yo reconozco mi derrota. Vengo a decirles que acepto la derrota ametrallado por los periódicos del Perú que pertenecen a un grupo que construyeron una imagen de maltratador y de violento de este combatiente. Exitosa. Han herido a un premier y por eso se retira a sus cuarteles para curar sus heridas y volver cuando el pueblo así quiera. Y he presentado una carta de puesta a disposición ante el señor presidente de la República, que ya lo tendrán ustedes en copia. En el campo de la batalla de la política hay que saber reconocer victorias y derrotas. Y yo reconozco mi derrota, pero mi derrota a través de portadas de periódicos construidos sobre hechos falsos. Exitosa. Ojalá así reconocieran su derrota aquellos que perdieron en la segunda vuelta electoral y que hasta ahora dicen que el presidente de la República es comunista y que conduce al comunismo al Perú. Después de largas horas de trabajo con él, largas horas por las noches conversando cómo es el Perú y cuántos partidos quieren vacarlo, puedo decir al Perú que él no es comunista. Él quiere del Perú que sea un estado de bienestar. Exitosa. Quieren que haya títulos de propiedad. Quiere que el pueblo del Perú tenga justicia social en libertad. Quiere que el Perú genere más inversión para que haya más trabajo. Por eso la discrepancia también en el programa del señor Vladimir Cerrón, de quien hace rato ha dicho al Perú que no cumple el programa del señor Vladimir Cerrón, pero sí tiende la mano a todos los partidos y a todas las organizaciones sociales de izquierda democrática y de izquierda leninista. Y también anoche en su mensaje a la Nación o ayer ha tendido la mano a los grupos de otras ideologías para conversar y poder llegar a un consenso. Cuando yo acepté el premierato, acepté con la única idea de consensuar, pero al día siguiente de mi nominación apareció una supuesta íntegra en una comisaría, un expediente judicial supuestamente cierto. A esta altura puedo decir que es expediente falso y me retiro de la presidencia del Consejo de Ministros a librar batalla y querellar a aquellas personas que mancharon mi orden y mi dignidad, y entre ellos al señor Exitosa. Philly Butters, que el día de ayer me vinculó al narcotráfico, porque supuestamente habría ido en un vehículo al Congreso de la República prestado por el narcotraficante que es propietario aún de esa camioneta, pero que el día 14 de octubre del 2016
con resolución de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Bienes Incautados número 141, en la época del señor Pedro Pablo Kuczynski y cuando era premier el señor Carranza, esa camioneta fue adjudicada a la presidencia del Consejo de Ministros. Y acá está la resolución, las actas de entrega. Pero ¿hasta dónde llega la mala fe de gente que quiere hacer daño? Que me involucraron anoche de que yo estaba en un Mercedes-Benz camioneta rural paseándome y que esa yo la utilizaba y la utilicé el día de ayer para ir a entregar la solicitud al Congreso de la República para solicitar la exposición de la política de Estado ante el Honorable Consejo de la República. Y hoy vengo a desmentir. Esa camioneta pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros con esa resolución que le alcanzará y tendrán todos ustedes. Esta es la forma como linchan a una persona que no piensa igual que ellos. Yo siempre estaré en contra de los monopolios, en contra de los oligopolios. Estos grupos de poder no fueron capaces de encontrar un error en toda mi carrera académica y profesional y manifiestan en todos los medios de comunicación de que yo no soy un hombre preparado. Entonces quiere decir que Naciones Unidas durante 12 años tuvo como funcionario internacional a un incapaz. Pues no. Mis queridos compañeros que me escuchan en todo el pueblo del Perú, sigamos organizándonos porque la derecha no nos va a derrotar. Ahora me derrotaron, hirieron a un combatiente, me retiro a mis cuarteles, pero vendrán otros a seguir combatiendo la injusticia social en el Perú. Me pongo a disposición en este momento de la prensa nacional para todas las preguntas que quisieran hacerme. Muchas gracias. A continuación, preguntas de... Su renuncia es irrevocable, es decir, el presidente no le ha ofrecido otro ministerio, ese es uno. Y dos, ¿por qué aceptó ser premier en un inicio? Usted le echa la responsabilidad a los medios de comunicación, pero usted tiene una andanada de denuncias, partes policiales, un proceso en Pucallpa. ¿Usted no cree que, más bien, al haber aceptado ser premier, le hizo más daño al gobierno del presidente Castillo? Empiezo por la segunda pregunta. Esa andanada de denuncias que algunos medios de comunicación empiezan a enumerar hasta 12, por ejemplo, o 15, conforme ahí me están rectificando, están hechos sobre la base de la mentira. ¿La policía miente? Señor, hay que ir a la comisaría y poder verificar. En el caso del expediente de mi esposa no existe una denuncia policial, no existe. Y el expediente judicial no existe una sola firma de ella, ni una huella dactilar en el certificado médico legista. Déjeme a mí limpiar eso, querellando a las personas que dijeron que era verdad. Pero de eso no podemos dedicarnos todos los días, sino dediquémonos a las cosas importantes que el Perú necesita, como por ejemplo, cuando usted me pregunta por qué aceptó ser premier, le digo en 2 palabras, porque el Perú necesita estabilidad jurídica y económica. Y yo lo que pensaba era concertar, como concerté en el Congreso de la República, con diferentes corrientes ideológicas para que el Perú tenga un plan de desarrollo económico y social que hace rato necesita, porque tenemos que generar empleo. ¿Usted cree que se la dio? A esta altura puedo decir que no, porque estuve 4 días, gracias a que la prensa me derrotó. Acepto mi derrota y me voy en 4 días. Pero esperen que venga el otro gabinete para que vean lo que piensa el profesor y presidente de la República. Siguiente pregunta. Exitosa. Sí, pero a las cámaras, de frente nomás. Okay. No hay problema.
Quería preguntarle, el presidente le ha propuesto continuar en el siguiente gabinete, no ya como presidente del Consejo de Ministros, sino ocupando algún ministerio. También quería saber si usted tiene alguna idea de quién lo va a suceder en el cargo. Y finalmente, hubo una frase que ayer dijo el presidente en el mensaje a la Nación que llamó un poco la atención. Él señaló que el Congreso se había negado a recibir al gabinete de Valero. ¿Ustedes lo están tomando como una negativa fáctica o no? Le contesto también por la última pregunta. Si no hubiese salido la última sentencia del Tribunal Constitucional, lo hubiésemos tomado así. Pero lamentable, la última sentencia del Tribunal Constitucional no lo considera así. En consecuencia, simplemente es una negación del Congreso de la República, es su potestad, y el nuevo gabinete solicitará una nueva fecha. Pedí la fecha del día 5 porque todos querían escuchar al Consejo de Ministros. Querían escuchar cómo iba a dirigir el país un tipo como yo, porque así lo categorizaron. Y simplemente no me dieron la oportunidad para demostrarles en poco tiempo cuál iba a ser la política de Estado. La segunda pregunta está relacionada a que si el presidente de la República me ofreció o no. Yo creo que el análisis político y económico que él hace junto a sus asesores y también a sus señores ministros, ¿no?, hace de que es necesario tender puentes y eliminar los obstáculos que pueda tener para llegar a un consenso. Y en este momento yo soy un obstáculo para ese consenso. En consecuencia, debo retirarme para que él tenga un amplio espectro a fin de poder llegar a consenso con las otras bancadas, por el bien del Perú. Pero ojalá la derecha entienda de que ya se acabó la guerra de guerrillas en política. Entiendan, el derecho manda y en el derecho hay que reconocer la victoria electoral de quien gobierna, así como nosotros reconocemos que la derecha gobierna en el Congreso de la República. Siguiente pregunta a cargo de Diana Falcón. ¿Cómo está? Buenas tardes. Usted, señor Valer, tiene denuncias de peculado del 2002, coacción del 2007, robo simple por el 2007, violación de la presunción de veracidad del 2012, fraude procesal del 2012, falsedad ideológica del 2012, coacción en el 2007 y, bueno, una serie de denuncias más, dentro de las que las más importantes es la que hemos conocido esta semana, que tiene que ver con la agresión a su familia. Teniendo en cuenta este collar de denuncias, y sabemos que se ha reunido usted con el presidente Pedro Castillo más temprano, ¿él lo respalda? Y si es así, presidente del Consejo de Ministros, ¿por qué no decidió quemar esa denominada bala de plata con usted? Le agradezco que usted se haya identificado que es de Radioprogramas del Perú y haya encontrado un collar de denuncias. Exitosa. Espero que me lo demuestre en la vía judicial. Primero. Segundo, usted no dice en el caso del hurto de que por ejemplo, esa denuncia llegó hasta la Corte Suprema y se absolvió. ¿Por qué solamente narra las denuncias? O sea, ¿quiere decir que en este país no existe la administración de justicia? Existe una administración de justicia y muchas veces los políticos somos denunciados, pero en el camino el Ministerio Público los absuelve o los archiva porque no encuentra pruebas. Y si hay alguna prueba, traslada inmediatamente al Poder Judicial y en el Poder Judicial se juzga. Ahí se puede absolver o puede sentenciar. Y en mi caso hubo absolución en la primera, segunda y tercera instancia en muchos de esos casos que usted dice. Pero en otras es una falsedad. La pregunta no era de contestar. ¿Tiene respaldo del presidente? El presidente, ¿cómo me va a respaldar si tengo una batalla política derrotada? Lo que él hace es que yo descanse a curar mis heridas y limpiar toda esta andanada y rosario del cual usted me ha hablado. Voy a defender el honor de mi mujer, el honor de mi esposa, de mi familia. El día de ayer toda mi familia estuvo acá, con registro, queriendo salir a la prensa, todos ellos. Y la decisión ha sido, no deben exponerse porque ellos no son políticos. Acá está el político, acá está el que debe llevar la cruz, acá está el que debe responder
a todas las preguntas o acusaciones de la gente. En consecuencia, el presidente Castillo respaldará siempre a las personas honorables, a las personas honestas, porque en este gobierno no hay ladronzuelos ni ladrones como huyeron en la época del señor Fujimori y en la época del señor Alan García, al extremo que la justicia tuvo que cercarlo y luego se suicidó. Acá no habrá suicidas, Exitosa. acá no habrá ladrones, acá no habrá pillos, acá en este gobierno habrá honestidad, pero déjennos gobernar. Siguiente pregunta, Karen Santillán, de Exitosa. Muy buenas tardes. ¿No considera que su presencia Exitosa. aquí es confrontacional, que ayuda a reavivar la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo? Usted le está dando su respaldo al presidente Pedro Castillo, como ya lo ha preguntado mi colega. Él le ha dicho si todavía continúa confiando en usted o piensa de que usted sí era la persona idónea para el cargo, asumir como premier, y preguntarle rápidamente si tuvo oportunidad de conversar con la ministra de la Mujer, Katy Ugaz, luego de que se dieran a conocer estas denuncias en su contra, y con el ministro Roberto Sánchez, porque él pidió ayer a través de sus redes sociales su renuncia. Gracias. Muchas gracias. En el caso de la ministra, tiene funciones que cumplir, seguramente pedirá también los antecedentes relacionados a este tema. Y en su momento la escucharemos a ella, los resultados y todo lo que ha encontrado. Dejémosla trabajar. Dejémosla también trabajar a la Fiscalía. Y mi posición no es del gobierno. Mi posición personal en este momento de defensa de mi honor y dignidad es mío, porque la prensa nacional lo individualizaron, no llevaron a la confrontación de ideologías o de políticas. En consecuencia, tengo derecho a defenderme como cualquier ciudadano, Exitosa. a defender el honor y la dignidad. El profesor Castillo defenderá, protegerá y respaldará a todos los ciudadanos que quieran defender su honor y dignidad, porque estos largos días de trabajo con él me he dado cuenta de que es un hombre inteligente, es un hombre maestro rural, que a veces no tiene el mismo castellano puro que supuestamente tienen los limeños, porque él es provinciano como nosotros y lo tergiversan muchas veces. Por eso digo, el presidente de la República respaldará y respalda a todos los ciudadanos del Perú que quieran defender su honor y su dignidad. Exitosa. Respecto al señor ministro Roberto Sánchez, dejémoslo también en el plano político. Él es congresista como yo, ya conversaré con él. El día de ayer sacó un tuit en su calidad de psicólogo supuestamente. Yo creo que con él me encontraré en el hemiciclo para poder debatir sus ideas y poder confrontarlas de idea a idea y allí saber quién pierde y quién gana. Siguiente pregunta, María. Buenas tardes. Sí. ¿Cuál es la participación del congresista de su bancada Perú Democrático, Guillermo Bermejo? Porque él estuvo presente hace unas horas. ¿Él va a formar parte del gabinete? ¿Él va a reemplazarlo? ¿Qué es lo que se sabe? Muchas gracias por su pregunta, señorita. Quiero yo, tal vez él lo haya dicho ya a la hora de salir, él ingresó a la presidencia del Consejo de Ministros temprano, me he reunido con él, porque él es el presidente de la Comisión Política del Grupo Parlamentario Perú Democrático. Y yo pertenezco a esa bancada. Y en esa bancada tenemos un reglamento, tanto reglamento parlamentario como reglamento político. Y para tomar esta decisión tuve que conversar largo con él, debatir, analizar la situación política del país. Y luego nos hemos conducido donde el señor presidente de la República, también debidamente registrados por la puerta de la presidencia, para hacerle conocer
nuestro parecer como bancada y nuestro parecer del análisis político y social confrontacional que ha generado el Congreso de la República al no admitirnos la exposición del Consejo de Ministros, pero la decisión lo toma el señor Presidente de la República. La decisión ha sido el día de ayer anunciado ante el país de que reestructurará el Consejo de Ministros. Siguiente pregunta, Raúl Egu. Exitosa. Buenas tardes, señor Valer. Estamos en vivo para la República. Usted indicó hace unos instantes que el presidente Pedro Castillo lo había mandado a descansar hasta que se arreglen todos los problemas que usted está teniendo. Entonces, es decir, ¿hay la posibilidad de que usted pueda regresar a ocupar un ministerio en el tiempo de gobierno del presidente Pedro Castillo? Y la otra es, ¿a quién usted propondría para poder ocupar su cargo que ya lo abandone en 4 días? Muchas gracias. Los señores ministros que se designan o que se nombran en su debido momento depende de la coyuntura. Yo creo que ya cumplí mi ciclo, he venido a dejar una gota de sangre como aporte a la construcción de este gobierno. Me retiro a mis cuarteles de invierno, a limpiar la honra y la dignidad de toda mi familia y a seguir trabajando en el Congreso de la República. Y la segunda pregunta era, eso no me compete a mí, como usted sabe, joven, eso le compete al señor Presidente de la República y a todos los que él debe estar consultando, que deben ser las organizaciones políticas, debe ser inclusive, seguramente debe estar consultando a la Iglesia Católica, a todos los actores políticos y sociales del país, porque lo que queremos nosotros es concertación, queremos gobernabilidad. Que yo conozca, ninguno. Siguiente pregunta, Candy Quispe de AT. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Bueno, usted ha responsabilizado a los medios de comunicación de hacer una campaña contra usted. Sin embargo, muchas autoridades son los que se han pronunciado, incluso le han pedido que dé un paso al costado. Estamos hablando también del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Usted, bueno, como hasta ahora cabeza del gabinete, ¿cómo toma estos pronunciamientos de estos ministros que le han pedido a usted que dé un paso al costado? Señorita, perdona que te utilice de parante, mi querido Miguel. Señorita, su pregunta me permite hacerle recordar al Perú de que siempre han sido indultados mucha gente que realmente tienen denuncias, como por ejemplo el señor, según los periódicos. Yo no me consta, pero según los periódicos, así como los periódicos me juzgaron y me sentenciaron, pues acá está, dice, señor Cristian Rosas, operador político de Keiko Fujimori, es acusado de violencia familiar. El señor Luis Cordero Jontay, ¿no?, acusado de violencia familiar, de Fuerza Popular. El señor Acuña, que también tuiteó, dice, su esposa dice que la golpeó y escupió en la cara. Son procesos judiciales ciertos. Y luego el señor Daniel Urresti, que también se olvida de que, de acuerdo a los periódicos, él tiene un proceso judicial por violación sexual en conflicto armado. Y por último, al señor Lescano, que tanto ha venido tuiteando en las redes sociales contra mí, también se le investigó por acoso sexual a una periodista. Y puedo yo también seguir sacando muchos nombres, pero eso no me compete a mí, sino a la Fiscalía. En consecuencia, los tweets responden al momento político, los tweets muchas veces son llevados por la prensa, porque creen que es la prensa, y en esta pregunta, permítame, y le agradezco infinitamente que me haya preguntado eso, no son todos los medios de comunicación, sino son el Grupo El Comercio, como lo he dicho, el Grupo El Comercio. Tampoco son los medios de comunicación regionales, desde donde me han llamado muchas radios, solidarizándose muchas veces, otras veces siendo investigadores reales. Muchas gracias. Última pregunta. Exitosa.
Señor Valer, usted desde ayer y el día de hoy está intentando desvirtuar las denuncias en su contra por violación, por violencia a su esposa y a su hija. Sin embargo, la pregunta es puntual. ¿Usted golpeó o no golpeó a su hija y a su esposa? Porque ese es el cuestionamiento real. Así es. Más allá de los procesos legales, policiales, judiciales, que no hayan seguido su curso correspondiente, la pregunta es, ¿usted golpeó o no golpeó a su esposa y a su hija? Muchas gracias. No golpeé. Permítame, no, usted me está diciendo que pregunte sí o no. Es cerrada la pregunta, le digo que no. Y les estoy manifestando, me estoy retirando a limpiar el honor y la dignidad, ¿con qué? A través de procesos judiciales. Voy a querellar inclusive al señor Philip Butters, que me ha vinculado con narcotráfico y he demostrado de que ese carro pertenece a la presidencia. Usted mismo en su mente tiene de que ya no solamente soy violento, sino violador, porque acaba de decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes han ganado la batalla contra un individuo como yo, como un ciudadano como yo, con portadas. Y esas portadas, ese ametrallamiento de portadas, solo responde a un criterio: derrocar a este gobierno. Pero este gobierno no será derrocado, no será vacado, al extremo que el Congreso de la República ha presentado 2 proyectos de ley para bajar el número de votos necesarios para la vacancia. Hoy se requieren 87 votos y no alcanza. Han presentado el proyecto de ley para bajar a 66 votos porque no votarían los miembros de la comisión permanente. Miren lo que está pasando. El señor Jorge Montoya inició el proceso de vacancia. La señora presidenta del Congreso de la República el día de ayer no cumplió lo que dice la ley. La ley dice: el Poder Ejecutivo solicita el día, ¿no es cierto?, para exponer, y ella la rechazó. Muy bien, el presidente de la República la aceptó y yo he sido derrotado y me voy. Creo que ya estamos redundando las preguntas. Señores, muchísimas gracias. Pueblo del Perú, muy amable. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias por su presencia. Buenas tardes.